No te desconectes. En breve, Divina Justicia. Todos los martes de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Nos sigues en todas las redes sociales. Nuestro trabajo es hacerlo mejor para ti. Miraflores TV Digital. En Facebook, en Twitter, YouTube, Instagram y visita también nuestra página web www.miraflorestv.p. Descubre todo lo que tenemos para ti. Miraflores TV Digital. Ingresa a tu cuenta de Facebook. Búscanos como Miraflores TV Digital y entérate de todo lo que tenemos para ti. Programas variados, conductores altamente profesionales, muchos premios. Interactúa con nosotros, comparte cada programa y recomienda Miraflores TV Digital, tu canal. No te desconectes. En breve, Divina Justicia. Todos los martes de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Búscanos en todas nuestras redes sociales como Miraflores TV Digital. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Y visita nuestra página web www.miraflorestv.p y entérate de todo lo que tenemos para ti. Somos tu... Hola, ¿qué tal? Estamos en Divina Justicia. No sé por qué, pero me parece que hay mucho ruido. Creo que hay que cerrar la ventana porque escucho motos, escucho de todo. ¿Ustedes cómo nos escuchan? ¿Bien? Si nos escuchan bien, digan así y ya está. Porque la verdad que yo escucho de todo. Motos, absolutamente de todo. ¿Sigo? Ya, ok. Bueno, ya saben que estamos en Divina Justicia en Miraflores TV Digital, el programa más conocido y mejor de Miraflores TV Digital, como siempre. Bueno, síguenos en nuestras redes sociales, sé parte de nosotros. En Facebook, Miraflores TV Digital, Twitter, @Miraflores TV 82. Dale, que nadie me dice por qué 82. Instagram, Miraflores TV Digital y WhatsApp 967-231-109. Por ahí también nos pueden comunicar y llamar al aire cualquier consulta sobre el tema que vamos a tratar hoy día o sobre cualquier aspecto legal que tengan. De hoy en adelante, todos los martes, vamos a tocar un poquito de lo que es el referéndum. Para que ustedes el día 8 puedan votar a conciencia y no se dejen llevar por las propagandas y los memes y qué sé yo. La idea es que efectivamente se enteren en verdad qué cosa es el referéndum y de acuerdo a eso voten a conciencia, ¿no? El 9 es, o el 8, el 9, ¿no? El 9 de diciembre es el referéndum en el cual tenemos que llenar todos los peruanos a nivel nacional e internacional el referéndum y también a nivel nacional nada más la segunda vuelta de las elecciones regionales, los que no llegaron a ganar en la primera vuelta. Así que hay que estar muy enterados y así que los próximos martes vamos a hablar todo con respecto al referéndum. Hoy día tenemos a nuestro caserito que nada más es caserito cuando viene de Suiza, pero bueno, siempre que viene de Suiza está acá en Miraflores TV Digital, así que un aplauso fuerte para él, Michel Celivega. Bueno, él es doctor en España, en Suiza y en Francia y en Perú también, obviamente. Y ahora vamos a ver el enfoque más o menos coyuntural de lo que estamos pasando hoy en día, bueno, en poquitísimo tiempo, en 45 minutos, así que no lo vamos a ver del todo, pero algo veremos, ¿no? Y con respecto también al tema internacional, cómo esto nos puede afectar económicamente, cómo se nos está viendo como país. Estamos viendo que Alan García está pidiendo asilo político en la embajada de Uruguay, ya está en la casa del embajador. El embajador acaba de salir de
de Torre Tagle, de la Cancillería, de hablar con el viceministro. Y ha dicho que bueno, que le va a remitir toda la documentación que ha podido adquirir del viceministro a Hugo de Sela, del embajador Hugo de Sela, a su presidente Tabarez Vázquez. Entonces la idea es que Uruguay es un país que tiene una larga historia de aceptar asilos. Pero en este momento no se puede aceptar el asilo de Alan García, porque obviamente estamos hablando de un delito común, de una persona que ya está inculpada. Es un tratado internacional que viene de 1952, si no me equivoco, ¿no, doctor? Sí, 54. De 54. Sí. Ya, bueno, por 2 años me equivoqué. No. No es nada, pues, no es nada. y efectivamente no estamos hablando que hay una persecución política acá en el Perú. Menos aún si Keiko, que de otro partido político, está en la cárcel. Humala está en investigación, estuvo en la cárcel con Nadine, ¿no? Está extraditado Toledo en Estados Unidos, está en la cárcel y extraditado. Y Nostroza, que es de otro poder del Estado, ni siquiera el Poder Ejecutivo, sino el Poder Judicial, que es vocal supremo. Entonces, por favor, ¿qué persecución política estamos hablando? Para tal caso estamos hablando de una persecución política de todos los poderes del Estado, imposible, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de un país totalmente demócrata que ya se puso los pantalones y que ha dicho a la corrupción no. Acá ya no hay anticorrupción y Uruguay ha firmado un tratado anticorrupción. Por lo tanto, todos los países se deben ayudar en no permitir la corrupción. Por lo tanto, no le pueden dar el asilo, señores, no le pueden dar el asilo. Y así sea recontra amigo del presidente Alan García, del presidente Tabarez, no le puede dar el asilo porque si no, bueno, chau, porque no sé qué va a pasar en este país. Así que ojalá, vamos a ver qué va a pasar en estos días. Yo creo que el viernes ya se debe de resolver todo esto, ¿no? Yo creo que no hay plazo, como dicen las autoridades. Sí, no hay plazo, pero igual tampoco la pueden hacer tan larga, ¿no? Porque nosotros nos vamos a ir encima. Mira todas las cosas que estamos viendo en una zona que no está acostumbrada a tener, nada, ¿no? Piquetes, yo iba a decir, piquetes se dice en Argentina, bueno, acá se dice motines, qué sé yo. Pero bueno, no se puede dar esas cosas. Bueno, ahora vamos a hablar acá con mi invitado sobre el tema pues de la coyuntura y cómo nos afecta en el aspecto económico todo esto que está sucediendo en el Perú. A ver, cuéntanos, doctor. Buenas noches y gracias, Rocío, por la invitación. Efectivamente hay... buenas tardes. O buenas tardes. Hay elementos que hay que tener en cuenta. En este momento hay una especie de situación de suspenso, porque hay muchos capitales probablemente que, sin ser exigentes en la seguridad jurídica de un país, están viviendo un momento que nadie puede comprender qué va a pasar mañana. Evidentemente que... Pero perdón, doctor, sí. Ese momento lo estamos viviendo ya hace más de un año. Efectivamente, hace más de un año y probablemente continúe. Claro. Lo que pasa es que los poderes del Estado que se suponen permiten controlar los agentes económicos, de una manera han perdido el control. Los agentes económicos van solos. En el Perú por lo menos no hay una crisis como ha habido en la época que había el controlismo, en el momento que había devaluaciones, porque la devaluación... En el primer gobierno de Alan García. Exactamente. Ajá. ¿Por qué? Porque la economía ha evolucionado mucho. Hoy día no hablamos solamente del tipo de cambio, hablamos evidentemente de muchos otros elementos, como por ejemplo el intercambio internacional. Hoy, en este momento, la economía mundial, de una manera u otra, acepta los productos peruanos y los servicios que vienen al Perú también continúan sin tener un tipo de trabas que podría darse cuando hay controles del Estado. Pero eso es la parte, si usted quiere, de expectativa. Evidentemente que es una situación incierta para todo el mundo, incierta para los profesores universitarios, incierta para los inversionistas, incierta para la misma población que no sabe qué es lo que va a pasar. Incierta para los políticos, incierta para los abogados. Exactamente, porque no sabemos si mañana o más tarde saliendo de el programa, por el hecho de decir algunas cosas que puedan afectar el sentimiento, la sensibilidad de algunas personas, puedan uno verse comprometido de una manera u otra a pagar las consecuencias de esa interpretación.
No, este es un país democrático. Yo creo que la democracia no pasa por ahí. Tiene un límite y como lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, es algo patético porque la historia de todos los expresidentes que en este momento tienen algún tipo de procedimiento o están en investigación es efectivamente diferente de un presidente al otro o de un candidato presidencial al otro. Vemos, por ejemplo, el caso de Toledo, vemos el caso de Alberto Fujimori, vemos el caso de Ollantumala y hoy día vemos el caso de Alan García. Sí, en términos Pero hay algo en común. Efectivamente. Y algo en común es que todo... La corrupción. Claro, que todo presidente que pasa los 5 años en el gobierno, evidentemente arrastra esa lacra que es evidente, existe en todos los países, pero en el Perú es bastante particular en la medida que hablamos de fortunas colosales en las cuales han permitido al sector del aparato del Estado de enriquecerse fácilmente. Y una situación que es algo particular, ¿o sí? Veamos la parte de lo que ha sido la composición o la descomposición del poder legislativo. A mí me llama mucho la atención porque normalmente el poder legislativo era el poder probablemente el que se suponía representaba el promedio del conocimiento, de los sentimientos, de los valores de la mayoría en un país. Vemos un parlamento que totalmente en desacuerdo, totalmente acá en el Perú no es así, siguiendo las directivas de algún líder. Vean, por ejemplo, la comisión Lavajato, que de una manera u otra no entra a analizar la implicancia de Keiko Fujimori y de Alan García en los manejos de la economía o del Estado durante los años que han pasado, y sin embargo el fiscal demuestra que hay algún tipo de relación en términos de corrupción, y esa corrupción que puede ser pasajera. Yo creo que hay que tener en cuenta que estamos viviendo un momento que va a permitir salir de esta parte que es muy problemática para todos los partidos políticos, para todas las instituciones. Y ahora le hago una pregunta. ¿Usted cree de que si el fiscal Domingo Sánchez, Pérez Sánchez, ¿no? Domingo Pérez Sánchez, ¿no? Yeah. Allí estuvo mal y dijo, bueno, vamos a darle imposibilidad de salida del país, y ha debido de darle mejor una prisión preventiva, como se la dio a Keiko y a todos los demás? ¿Por qué hizo eso? Yo pienso que hay que respetar en primer lugar el procedimiento establecido en los códigos de procedimiento. Es cierto que a veces hay precipitaciones en tomar una medida por parte de la autoridad, y justamente esas precipitaciones originan que el proceso que debería darse en todo equilibrio de armas, como se dice, de respetar el principio de derecho de procedimiento, automáticamente el procedimiento se traiga abajo. Yo creo que la precipitación, y esta es una crítica que tienen que hacer sobre todo el Ministerio Público, es muy probable cuando ustedes escuchan que el presidente Alan García tiene varios procedimientos, ha acudido a las audiencias durante muchos meses, y que a cierto momento no exista una acusación fiscal, y efectivamente causa preocupación porque no podemos permitir a alguien que hoy día se siente perseguido político, y tiene razón de decirlo. O sea, no es porque la política lo persiga, sino que él trata de encontrar un argumento que de una manera justifique que el comportamiento de la autoridad que se supone investiga no ha investigado en buena y debida forma. O sea, con los límites. Usted está hablando de manera objetiva. Exactamente. No de manera subjetiva. No, exactamente. Lo que hay que ver es efectivamente lo que pasa en un procedimiento. De repente la prensa de una tendencia ideológica va a permitir inducir la interpretación de la mayoría de los peruanos diciendo hay que condenarlo porque fue un bárbaro, porque mató a policías. Él mismo ha dicho en declaraciones ante la prensa de que él no tiene ningún problema y que se allana al impedimento de salida del país. Él se ha allanado en la misma audiencia, en el mismo proceso. Entonces, ¿qué cosa significa? Que después se allanó,
pero en la noche lo pensó bien y ¡pum! Se metió Sí, a Uruguay. Obviamente eso estaba conversado, planeado y totalmente pues pensado. Yo pienso nadie, que... O sea, no nos van a hacer los cholitos, como decimos, ¿no? O sea, Ahora, no nos pueden hacer de que, bueno, no, se le ocurrió en ese momento, como dice el abogado, ¿no? De que, bueno, lo que pasa es que suspendieron una audiencia, después suspendieron otra, entonces como ya le habían dicho cómo iba a ir el correr de los hechos y se daba tal cual, ¿no? Entonces dijo, no, me asilo porque es una persecución política. O sea, eso no se lo cree nadie. Sí, pero hay criterios probablemente que hay que tener en cuenta. Menciono de repente 2 o 3. A ver. El primero es la actuación de las autoridades de investigación. En primer lugar, si una autoridad... O sea, que usted piensa que la Fiscalía ha actuado mal. No, yo pienso que la Fiscalía probablemente ha intervenido delante de la prensa a dar opiniones que no debía haberlas dado. En primer lugar, decir, ¿Y el juez Carguancho? Vamos a empezar hoy día a investigar verdaderamente al señor Alan García. Bueno, lo dijo. Lo dicho. Entonces, eso genera una inestabilidad mismo si no tiene un fundamento teórico, una base real existente. No, que recién estaba empezando. Sí, lo que quiero decir es que ese tipo de comentarios ya o sea, lo involucra una cierta debilidad del órgano que debe conducir el procedimiento de investigación. Ese es el primer punto. Segundo punto. Yo he escuchado, por ejemplo, al juez Carguancho salir a la televisión, explicarse técnicamente, lo ha hecho de una manera bastante profesional desde el punto de vista técnico. Cuando habían preguntas que más o menos lo llevaban a dar su opinión personal, evidentemente que él ha podido sortear ese momento para no responderla. Y es lógico. Claro. Ahora, ese es el criterio probablemente que la prensa estará presente en todo tipo de procedimiento, porque para eso está. Ahora, hay que saber cómo la prensa interpreta ese tipo de comportamiento. Yo en un momento he seguido parte del juicio, por ejemplo, de la demanda de detención preventiva, el caso de Keiko Fujimori, y efectivamente hay comportamientos que a mí me llaman mucho la atención. ¿Cómo cuál? Sobre todo, yo escucho el comportamiento del abogado que era defensor de 3 partes. Que defiende al señor Perfigari, a Yoshiyama y a otra tercera persona. Pero a Yoshiyama no le han dado, yo quiero hablar como abogado. ¿Quiere que le diga una cosita? Eso, por ejemplo, en todo Estado de Derecho que se considera descendiente de la familia romano-germánica, que hay normas escritas, en otros países en todo caso no se da. ¿Por qué? Porque es imposible que en un procedimiento donde hay 3 potenciales acusados que tienen una investigación penal, haya el mismo abogado para que asuma la defensa. Y hoy día, sin ser abogado, sin ser jurista, la persona que no conoce los términos o las técnicas jurídicas se pone y dice, ¿cómo puede ser abogado de uno y del otro? Yo le explico, señor, no puede serlo. ¿Por qué? Porque hoy día, por ejemplo, se ha retirado de la defensa de 2 personas que supuestamente lo defendían con argumentos que tenía bajo el secreto profesional de mantenerlos, y ahora se queda con el abogado que se ha cogido a la figura del testigo protegido. Entonces, ese abogado, yo creo que con mucho respeto a la profesión, debería también dimitir de ese procedimiento. ¿Por qué? Porque ya estamos en un juego donde de una manera a algunos se le critica, juez y parte. Critiquemos también a los abogados, no podemos jugar en todas las posiciones del campo de fútbol, porque es ilógico. Entonces, ese es un defecto, probablemente. Yo pero, no creo pero a ver, volviendo al tema de Alan García, yeah, que casualmente están metiendo mucho el Colegio de Abogados porque no ha hecho una pronunciación. Los partidos políticos, por ejemplo, el PPC ha hecho un pronunciamiento con respecto a lo que está pasando, con respecto a Alan García, indico. Yeah. Pero el CAL no, el Colegio de Abogados no, lo cual estamos esperando, doctora Portocarrero, estamos esperando, ¿no? Entonces, efectivamente, porque nosotros somos los que tenemos que hacer, ¿no?, el pronunciamiento, es decir, los abogados, porque somos los que sabemos, ¿no? Pero bueno, allí volviendo, hay algo que dijo, que no quiero que se me escape, que lo dijo en los primeros minutos de la entrevista, que dijo, bueno, sí, corrupción hay en todos lados. Efectivamente, corrupción hay en todos lados y, por ejemplo, no nos vamos a ir a países del primer mundo, porque también hay corrupción, pero de otra manera, ¿no? Se manejan estándares de otra manera, ¿no? ¿Sí o no?
Exactamente. ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo en Japón que tienen a los yakuzas, que es una mafia terrible, pero ellos se saben cómo manejar, ¿no? En determinado ambiente, la policía no se mete y todo se queda así en orden, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo es en Bélgica? ¿Cómo es perdón, en Ginebra? ¿Cómo es en París? ¿Cómo es en Madrid? Yo creo que la pregunta hay que enfocarla en función cómo es que está objetivamente materializada la corrupción. Ese es Bueno, el punto central. ok. ¿Por qué? Porque corrupción existirá de ya, por ejemplo, cuando hay un tipo de mercado público. Si uno quiere ganar un mercado público en cualquier país del mundo, no va a ir donde un abogado que no conozca el concurso de mercado público. O Tiene que sea, conocer... ¿a qué se refiere con mercado público? Claro, ¿Contrataciones me refiero públicas? a contrataciones públicas. Ah, ya, ok. Es decir, que vamos a ir donde el abogado que conoce más o menos cómo funciona, el abogado cómo... Y ese abogado tiene, si usted quiere, como todo abogado, las armas para poder presentar una mejor oferta. Ajá. ¿Okay? Ya entramos en una diferenciación de cómo pueda esa persona hacer frente a ese tipo de intervención. Ahora, evidentemente a veces hay consorcios que presentan un sobre, presentan el otro, justamente para llamar la atención y sabiendo que hay un sobre que ya está prácticamente predeterminado. Algunos consideran que es una especie de corrupción, otros dicen que no. Ese es un elemento que hay que ver en las contrataciones públicas. Pero estamos hablando del Estado. Sí, claro, o sea, la corrupción hablamos del Estado. O sea, claro. no, cuando hablamos de corrupción generalmente... No, es que también hay la corrupción y el corrupto, ¿no? O sea, el corrupto y el que se deja corromper. ¿No? Entonces, lo que pasa es que hay un... Si entonces, por ejemplo, en contrataciones del Estado, estamos hablando del Estado y estamos hablando de un privado. Ya. Entonces, ahí los dos son corruptos. Yo creo que el término corrupto habría que diferenciarlo. Por eso yo hago mucho atención a esto, porque nos remitimos a valores que en algún momento son éticos, a valores que representan lo que significa la expresión de una sociedad. Yo como digo... Bueno, por eso, expresión de una sociedad. ¿Cómo vemos la corrupción, por ejemplo, en España, en Madrid? Por ejemplo, en Madrid, hablando con algunos No sé, políticos... ni siquiera en el país, sino en la ciudad. En Madrid, en la capital. Mire, hay muchas cosas que se dejan pasar. Yo hablo siempre de un caso muy evidente, que es visible, y que es, por ejemplo, las defraudaciones fiscales. Cuando hablo de defraudación fiscal, es grave. Claro. Y cuando hablamos del déficit, la deuda fiscal que tienen los clubes, el Real Madrid, el Barcelona, que son grandes, claro, y que ningún gobierno, ningún primer ministro, ningún ministro de Economía ataque ese problema, es porque el día que lo ataquen, ese día habrá crisis en toda España. ¿Por qué? Porque el fútbol es popular, porque controla las masas y porque simplemente permite que los juegos políticos continúen a hacerse. Sin embargo, cogen a un jugador Messi o a un otro para sancionarlo y ahí queda. Pero la corrupción, que es esa defraudación fiscal que el club, o en tanto que el club no paga, se deja pasar. Ese es un mecanismo de corrupción que se ve en todo caso en España. Ahora, una corrupción netamente de alguno de los poderes del Estado. Mire, puedo hablar del caso francés. El caso francés al presidente Chirac se le acusó, y hay procedimientos todavía en curso con todo lo que representa su partido, se le acusó de haber pagado muchos servicios, de haber hecho compras pagando en efectivo. Ahora, qué raro, ¿no? Y también de crear puestos ficticios. ¿Pagando qué? ¿En efectivo? Sí, en euros. Evidentemente, si estamos en el Perú, hoy día alguien quiere comprar un bien inmobiliario por un monto determinado, tiene que declarar hacer su declaración. Pero el presidente de la República Francesa... ante el notario te dicen, ¿no? Bueno, ¿de dónde vino el dinero? Ahora, todos esos procedimientos que nosotros consideramos que son controlistas, establecidos por el Estado, existen para algunos, no para todos. Entonces, la creación de empleo ficticio... Pero a ver, ¿son controlistas o es correcto? Son controlistas para la gran mayoría que dicen que son elegidos para controlar. Me explico. En teoría, cuando elegimos un gobernante es porque tiene un mejor programa, porque va a meter el orden, que la informalidad la va a hacer más formal. Hay unos criterios que a uno o muchos les encanta. Y hay dos criterios, por ejemplo, en los partidos políticos, en todas las elecciones de todos los países que yo veo, hay dos elementos que permiten al candidato ganar las elecciones: la corrupción y la migración. Usted le da el discurso a esos dos temas y ganan las elecciones. Poco importa si van a hacer algo.
¿Por qué? Porque ahorita la migración en Europa es un problema para todos los países. Ninguno quiere recibir un barco que llega con migrantes del África, y entre la Unión Europea, la libertad democrática y el respeto a los derechos humanos, finalmente cada día llegan más barcos. Es el primer punto. Segundo punto, la corrupción. Está, por ejemplo, los presidentes, tanto de derecha como izquierda, que se acusan entre ellos de empleos ficticios en el Parlamento Europeo. Entonces, todo el mundo está metido en la misma salsa, todo el mundo es como, me preguntaba un amigo, ¿cuál es la diferencia entre un partido y el otro en Estados Unidos? Le digo, entre el demócrata y el republicano. Demócrata y el republicano. Yo le digo, mira, es como la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Los dos son negros, los dos son bebidas y son populares. Entonces, no hay ninguna diferencia. Qué es buena. Exactamente el mismo ejemplo que hay que tener en cuenta para Europa, porque Europa hablamos Bueno, pero eso es mentira, ¿no? Porque tienen diferente ideología. Evidentemente, o sea, ese es lo que se dice la caparazón, es como la tortuga que usted tiene en casas que son gemelas, a uno las pinta de rojo y al otro lo pone de blanco. Entonces dice, esta es la blanca porque vemos, por ejemplo, el caso de la historia del fútbol peruano. Podemos hablar muchas cosas sobre la cuestión sociológica. Ustedes se remiten a la historia del universitario de deporte y Alianza Lima, dicen el blanco, crema. Ah, claro, y el negro. Y el negro que viene a jugar y sí, siempre ha sido el gran clásico. O sea, hoy día todo el mundo sigue el gran clásico, pero hay muchas personas que no saben por qué es el gran clásico. Entonces, esas evidencias sociales que se han transformado en el transcurso de los años, llega a determinar que hoy día no hay discriminación racial. Los dos pueden ser corruptos o los dos pueden ser honestos. Como hoy día, por ejemplo, es muy común ver mujeres en puestos políticos, dirigentes de empresas. Perdón. Pero también muy llegamos común, a la misma dificultad. Muy común, ¿en dónde? Acá en Perú, ¿no? No, yo creo que va a llegar. Va a llegar, ya pero tenemos mira... una candidata que por lo menos ha intentado llegar a su manera. ¿Cuál? Una que probablemente confundió ser candidata pensando estando presidente porque dominaba todo el Parlamento sin tener oficialmente una figura presidencial, pero lamentablemente es una regla de juego. Simplemente para mencionar que estamos en una sociedad que está transformada por los cambios, en primer lugar, internos a cada país y transformada por las interrelaciones con los otros países. Yo le digo sinceramente, hoy día en el Perú tenemos... Obviamente, estamos en un país globalizado, o sea, en un mundo globalizado, claro, ¿no? Entonces todo nos afecta a todos. Exactamente. Pero ahora también vuelvo a insistir con la misma pregunta, ¿no? En cuanto a la corrupción. La corrupción hay en todos lados. A mí, por ejemplo, sin irnos muy lejos, Argentina. ¿Ya? A mí me dicen que en Argentina nosotros somos bebés de pecho, a comparación de la corrupción que hay en Argentina. Entonces, y yo me pongo a pensar, y yo sí, pues he vivido en Argentina, y sí me consta que somos bebé de pecho, a comparación de los miles de millones de dólares que se roban los políticos de allá, inmunes, pero total, ¿no? Con una impunidad bárbara y nadie les toca un pelo, ¿no? Entonces, acá sí se está dando un cambio en el cual, bueno, tenemos a la mayoría de presidentes investigados, por lo menos, si no están en la cárcel, ¿no? O si no están con procesos de extradición. Entonces, uno dice, bueno, a mí me parece bien, a mí me parece correcto, el que hace algo malo, bueno, tiene que ir a la cárcel. Me parece correcto. Ahora, entre todas estas personas, volvemos al caso de Alan García, entre todas estas personas, Alan García, ¿cuál es el fundamento o argumento que puede inventar para decir que esto es una persecución política? Bueno, Rocío, yo quisiera responderte con tres premisas. ¿Por qué hoy día se ataca a Alan García? Yo no soy aprista, no lo defiendo. Simplemente porque... No, nadie lo está atacando, simplemente le tocaba a la audiencia y en la audiencia le dijeron yo lo que quiero decir que era impedimento de salida del país, que a mí me pareció muy suave. ¿Por qué antes no se le atacaba sabiendo que había las mismas pruebas o probablemente más? El primer elemento que hay que tener en cuenta es que la generación que protegía a Alan García no existe ahora. Ajá. Todos los viejos tiburones... pero acuérdate que Alan García ya fue asilado, ya le condonaron la pena, ya tuvo una amnistía y ya volvió a regresar. Por eso, lo que quería terminar... hizo su segundo gobierno. Lo que quería... Ahora lo están castigando por el segundo gobierno. Claro, lo que yo quería indicar es que hoy día Alan García hace frente a autoridades que han sido probablemente, que han vivido durante los tiempos que él ha tenido una intervención política muy marcada y que hoy día
De otro lado, las personas que formaban la cúpula aprista ya no existe porque se han muerto. La red de corrupción que controlaba ya no lo controla. Los búfalos. Ese es el primer punto. Segundo punto es que las cosas han cambiado a nivel interno. O sea, los partidos políticos hoy día ya no son los partidos de antes. Hoy día ya se lo vemos en el Parlamento. Hoy día el que quiere ser de PPK, mañana puede ser de izquierda, del APRA, y todo el mundo, y finalmente son independientes. Y finalmente los independientes dicen, vamos a crear un partido que según nuestra conveniencia. Ese es el segundo elemento. Se ha resquebrajado la base del poder legislativo. No, se han resquebrajado los partidos políticos. Ya. Y el tercer punto que hay que tener en cuenta es esa población que hoy día puede llegar a tener el mismo comportamiento que está teniendo la población en Europa, indiferente a las decisiones al momento de elegir. Eso es cierto, o sea, eso es cierto. Llegamos a un momento que ya, bueno, de derecha a izquierda, blanco, negro, pequeño, norteño, sureño, capitalino, ya nos interesa, nos da igual. ¿Usted sabe por qué? Porque estamos cansados. Entonces, claro, tenemos el partido... Hay un hastío con respecto a la política. Destruido, tenemos las instituciones corrompidas y tenemos el actor que quiere hacer un cambio, pero lamentablemente tiene que recurrir a personas que han pasado antes por la política. Y entonces llegamos a un problema de cuál es la salida. Yo le digo sinceramente, la salida hay que construirla ya poco a poco. Pensemos en los niños, pensemos en los adolescentes que no tienen trabajo, pensemos en esa generación que puede todavía reacondicionarse a los cambios tecnológicos, porque yo les digo una cosa también, la gente que probablemente somos de nuestra promoción, al momento que vino la revolución, yo digo revolución cuando utilizábamos el gran disquete, que no había disco duro en los años 90, era una revolución que había que seguir curso, ahora ya ni existe el disco duro, todo lo vemos en la nube. O sea, esa generación... No, utilizamos un disco blandito, ¿te acuerdas? Claro. Que se Hoy día hay que recuperar esa generación que está todo el día en internet para llevarlo al camino que debe construir una sociedad que pueda tener valores, en primer lugar, éticos, humanos, y que permite de una manera u otra compartir lo que ellos puedan aprender. Bueno, pero la tecnología no nos va a dar los valores. No. Así que definitivamente tenemos que partir por otro lado. Sí, o sea, la tecnología es una herramienta, nos puede ayudar para efectivamente hacer un montón de cosas en la política, es decir, dar educación, sí, vía virtual, ¿no? Ahora que hay tanto tránsito, ¿no? Entonces sí, bacán, ¿no? Damos clases virtuales, diplomados virtuales, todo virtual, no hay ningún problema, pero la tecnología no nos va a poner valores. O sea, necesitamos educación. Necesitamos educación y salud, porque también, si no hay salud, ¿cómo educamos? Ese es un gran problema que se ponen ahora los políticos a discutir, y no solamente el caso del Perú, de muchos países. ¿Por qué? Porque ahora probablemente hay alguien que puede dominar los instrumentos de tecnología avanzada, pero probablemente en términos de comunicación, de convivencia social, vive aislado de ese mundo. Entonces, ahí hay, por ejemplo, no sé si ustedes han visto esta historia de que vivía en un submarino en el lado de un país nórdico y que ha pasado, es un científico que ha pasado toda su vida ahí, que de repente vino una periodista a hacer una entrevista y le hizo de todo, la mató y finalmente ahora está en prisión. ¿Por qué? Porque es alguien que estaba aislado del mundo. Eso salió en toda la prensa. ¿Cuándo? Hace ya por lo menos 2 años y el juicio ha sido este año. O sea, es alguien ¿En qué país? En Suecia o Noruega, uno de esos países nórdicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos elementos que hoy día son, si se quiere, aislados, pueden repercutir en todo el mundo. ¿Por qué? Porque vemos el individuo que cae por facilidad o por complacencia en redes internacionales que le invocan a hacer un comportamiento, ganarse fácilmente la vida, y al final termina prácticamente siendo manipulados y adaptando un comportamiento que no es el que realmente va a permitir cambiar una sociedad como la que estamos pensando. Bueno, y ahí estamos hablando de la salud mental. Exactamente. Claro, pero bueno, ahí ya nos hemos ido por las ramas, ¿no? De una manera u otra, pero... Por favor, silencio, sí, doctor. De una manera u otra, pero lo que sí le quiero decir de que es un elemento que permite analizar la problemática en su integridad. Que sí, definitivamente la salud, la educación y la salud, incluyo todo, salud mental, salud, todo, ¿no? Es básico, ¿no? Son los pilares de una sociedad y siempre lo he dicho. Para volver a Alan García, si hay un elemento que se quedó en el aire, evidentemente que hoy día cualquier tipo de reacción, no importa de qué político, habrá un comportamiento diferente
porque la mejor defensa de cualquier procesado es atacar el sistema. Y atacar el sistema... Estamos de acuerdo, pero a ver, nosotros en Derecho, ¿qué cosa nos enseña en la universidad? Argumentar a favor y en contra. O sea, sí, o sea, yo sé lo que usted me está diciendo. O sea, si usted quiere argumentar en contra, bueno, yo también podría argumentar a favor de Alan García, ¿no? Pero yo digo, basándome en la realidad, viviendo en este país, y no es que sea Alan García, vamos a suponer que sea cualquiera, Keiko o que sea, ya, que se meta en este momento, que el Poder Judicial, o sea, hay separación de poderes, estamos en una democracia, ¿dónde está la persecución política? No hay. No, sobre el término de persecución política, efectivamente no la hay. Pero para un asilo tiene que haber persecución política, es una de las premisas. Lo que pasa es que ahí no se critica la persecución como la entendemos. Lo que se critica ahí, la manera como opera el órgano controlador que establece la justicia en el país. Eso es lo que se critica. Se critica de allá... Pero se está criticando que ese órgano controlador, es decir, el Poder Judicial y el Ministerio Público, ¿no? En este caso, están haciendo una persecución política, lo cual tampoco es cierto. Porque, vuelvo a repetir, si no, no habría todos los que están en la cárcel, pues son de diferentes partidos políticos, de diferentes poderes del Estado, de diferentes todos, solo que todos están cayendo. Porque obviamente cuando vino Odebrecht y se supo todo y vinieron los colaboradores eficaces, entonces obviamente se abrió el panorama. Entonces los fiscales obtuvieron más información, entonces acusaron. Antes no podían acusar porque no tenían las pruebas, ahora las tienen, entonces acusan. Entonces eso no significa que haya una persecución política, significa que ya tienen las bases de las pruebas, entonces tienen que acusar, ¿no? Claro, lo que pasa es que también... Entonces no hay manera que un país como Uruguay, ¿no? Diga, ay, no, sí, esto es una persecución política. O sea, yo que el embajador simplemente le hubiera dicho, oye, date la vuelta porque yo no te voy a recibir. Sí, pero ahí por ejemplo, los comentaristas políticos del fin de semana hablan mucho de la facultad o de la facilidad que permite interpretar esa convención del año 54. O sea, pero allí hablan de inculpados. Sí, hablan de inculpados. Claro, ya. Ahora, inculpado es una... En derecho penal es algo muy vago. Claro. ¿No? O sea, no se sabe qué cosa es inculpado. Es que está ya investigado, que está procesado, que está... ¿qué? Porque es un término que ya no se utiliza. Entonces, obviamente, inculpado puede ser que esté investigado. Y Alan García está investigado. Podría ser una interpretación. Y está investigado de un delito común, no está investigado de un delito político. No, sobre el tipo de delito estamos de acuerdo. Sobre la posición en el procedimiento penal está la duda, porque de procedimiento posiblemente termine en jurisdicciones internacionales que va a terminar en una interpretación. No, pero eso es en caso de que le den asilo. La tendencia va hacia ese lugar. En el sentido de que no es ni siquiera por proteger a Alan García, simplemente es por el hecho de ver cómo hay un posicionamiento de un país para efectos de hacer un poco llamar la atención. ¿Usted cree que le van a dar el asilo? Mire, yo tomo el caso del Ecuador. ¿Ya? Assange fue un personaje que tenía mucha información sobre los Estados Unidos y se ha refugiado en la embajada del Ecuador en un país europeo. Ajá, sí. ¿Okay? Hay otra persona también que se... Bueno, el australiano puede, Wilkie, que está en Ecuador. Exactamente. O sea, hay otra persona que ha utilizado la figura del hacker para ponerse en una embajada europea. Y esa persona también ha sido acusada por delitos comunes de orden sexual. Y el país que lo tiene no lo quiere soltar. Como el Ecuador tampoco lo quiere soltar. Y ahora dime una cosa, ¿por qué España, por qué Madrid no aceptó el asilo y lo puso de Inostroza? Es que es otro elemento. O sea, no es lo mismo que el señor Inostroza haya sido, ya con todo el puntuario que tenía, sobre todas las evidencias que puedan darse, de pretender jugar la figura de un refugiado perseguido político. Porque no es político, en primer lugar es técnico. Es como si yo, por ejemplo, como el chofer de un bus... Es un vocal supremo. Sí, pero es dentro del cual es un funcionario público. Sí, pero dentro por todas partes del mundo. No, pero, es un vocal supremo. Pero no es el mismo como el presidente de la República.
No nos olvidemos que las convenciones pero internacionales... hay una separación de poderes. O sea, ¿sí? ¿quién es el más del Poder Judicial? Sí, pero lo que tenemos que ver son las convenciones internacionales que dan protección a los hombres políticos. Y el señor Inostroza no es político. Es político, No, es no un funcionario público. Sí, pero no es político. Yo político llamo, por ejemplo... O sea que político nada más son los congresistas y los presidentes. Los que son elegidos para representar al poder. Punto. Es eso. El técnico, por elección popular. Por elección popular. Esos son los políticos. Ellos tienen un programa político, se someten a la legislación política, al orden controlador del político, del OMP en el caso peruano, y esos son los políticos. Bueno, la Contraloría chequea también a todos los... Pero claro, o sea, y el OCMA también chequea a todo el Poder Judicial. La Contraloría controla y la SUNAT nos controla a todo el mundo. Pero no somos políticos. No. La Contraloría controla los ingresos de los funcionarios públicos. Exacto. Es decir, el dinero del Estado. Exactamente. Eso es lo que controla la Contraloría. Ya. La SUNAT sí, nos agarra a todos. Ya. Y la OCMA es el organismo de control de la magistratura. Ya, estamos de acuerdo. Es decir, todos tienen control. Sí, pero para volver al tema, no son políticos. Seamos claros, ya. Político es el que representa un partido político. No es político, claro. No es político, pero de todas maneras, pues es una persona... El problema que tenemos en interpretación jurídica, y eso siempre lo Igual él fue para pedir una extradición. Sí, pero para pedir un refugio. Pero no era político. Bueno, pero ha podido pedir un refugio diplomático, pero no un asilo diplomático. Es exactamente, el señor Inostroza es como si alguien hubiera matado en el Perú y se fue a España y le dijeron, señor, aquí usted está con un procedimiento de orden común y vamos a juzgarlo de esa manera. Eso lo vemos todos los días en Europa. Bueno, pero yo me acuerdo que usted vino hace tres o uno. Hace una semana, y hablamos sobre la extradición de Inostroza. Sí. Y dijo que era muy probable que se la negaran, ¿no? Y se la van a negar, porque es un procedimiento ya dijeron que sí. No. Es más, él ya apeló, ¿sí? Y no le ha salido la apelación. No, pero hay que ver la diferencia. El procedimiento del señor Inostroza es un procedimiento jurídico, claro, por una instancia judicial en España. Correcto. El caso tiene que ver todo yo no estoy mezclando las cosas. Político. Yo no estoy mezclando las cosas. Por eso, o sea, pero perdón, es político cuando ahora se ha metido en la embajada uruguaya. Pero cuando ayer estaba en la audiencia y le dieron detención preventiva, no pues. Impedimento de salida, del país. Es lo mismo que probablemente va a pasar con el fiscal Chávarri. El fiscal Chávarri el próximo lunes lo van a interrogar. Pero eso está recontra amarrado, no se va a ir, pero ni hablar. Es que si partimos del hecho que todo el mundo está amarrado, ¿para qué estudiamos derecho? Yo le digo, yo parto del hecho que el derecho, el mejor abogado no es el que gana los juicios todos los días. El mejor abogado es el que, en la gran dificultad que tiene frente al fiscal, frente al juez, puede ganar un juicio o puede imponer su punto de vista. Ese es el mejor abogado. No digamos... No el que gana. No el que gana, porque el que gana para hacer un contrato y ganar las comisiones oficiales y oficiosas que recibe, pero para eso no necesitamos estudiar. También, doctor, hay que ver una cosa. Usted está hablando de otra realidad. Acá, en el Perú, es el país de las maravillas. Puede pasar cualquier cosa. Es Walt Disney. O sea, uno tiene todo el derecho del mundo, impone su derecho, mete la demanda, hace todo y después todo le dan la vuelta, así es el mundo al revés. Como me decía un amigo, es el mundo al revés. Así que acá eso no hay. Un amigo que me decía, le había interrogado a su hija ¿por qué no eres abogada? Y la hija le había respondido, mira, ¿para qué voy a estudiar abogacía? Si aquí cuando se quiere resolver algo dice cómo es y cuánto es. Entonces, es un resumen cuando queremos, si se quiere, asimilar la profesión de abogado a una transacción que acomode a todo el mundo. Es cierto que hay transacciones en el mundo jurídico, pero esas transacciones las hacemos en función de las pretensiones de las partes. Claro, obvio. No es por el hecho de que se llega a una transacción es que uno perdió y el otro ganó. Y no solo la de las pretensiones, porque de la voluntad. A veces es una cuestión también de lógica, de oiga, es mejor tener una pensión alimentaria baja que el señor la va a pagar, que tener una pensión alimentaria alta que nunca la va a pagar. Entonces, veamos lo que quiere. A veces, por ejemplo, la administración fiscal le pone una multa y dice, señor, demuestre que usted no tiene ingresos en el extranjero. Simplemente usted manda los documentos como supuestamente lo interpreta, y le digo que la administración fiscal peruana, no es por de menospreciarla, pero no comprende mucho porque los documentos vienen en otro idioma. De momento que ven que la cuenta sale de un lado. ¿No les pide traducción?
¿Ah? ¿No le piden No, traducción porque oficial? porque no es un procedimiento oficial, es un procedimiento administrativo. Es cuando si usted va con un documento y le van a pedir una información sobre el documento que presente. Pero hasta los procedimientos administrativos acá piden la Es que traducción. depende. Por ejemplo, en la SUNEDU, cuando tú haces la convalidación de un título del extranjero, Sí, pero tienes que es otra pedir cosa. tienes que pedir que convalidado y tanta cosa. Eso Y ya entramos a no solo el una... convalidado, sino la traducción exacta No, del eso diploma. ya llegamos a lo que se llama la Y es Convención administrativo. de validación de títulos en el Estado. Esa es otra cosa. No, pero también en todos los procesos Yo le digo administrativos. sinceramente... Por ejemplo, en el Ministerio de Educación, Uh-huh. cuando tú cuando has estudiado en el extranjero ¿Ya? y quieres entrar a la universidad acá y has estudiado el colegio en el extranjero, tiene que venir en el idioma Sí, pero tienes que traducirlo por traductora ya, oficial. yo puedo decir sobre ese punto que en lo que estás hablando en este momento tiene una explicación exigida por la ley. ¿Por qué? Para ser reconocido. No te estoy hablando solo de SUNEDU, te estoy hablando también del Ministerio de Educación, Ya, te estoy hablando de todos los ministerios en general. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Sí, cuando mandas algo, tiene que ser traducido al idioma castellano por traductores oficiales. Pero cuando hablamos de cifras bancarias, y ese es un gran problema que probablemente puedan encontrar los fiscales al analizar las cuentas, no necesariamente es el mismo funcionamiento que uno interpreta en el Perú. Yo le digo sinceramente, en el Perú, por ejemplo, es muy fácil. Uno tiene una cuenta bancaria, sabe cuánto ha manipulado en esa cuenta bancaria, no porque haya un testigo que venda la información, sino por el hecho del famoso impuesto a la transacción financiera, que es una pequeña cosa, pero que llega a dejarla atrás. O sea, en Europa no existe eso, por ejemplo, en Europa no, usted puede hacer transacciones las que quiera y no hay ese traza que quede en el Perú existe. De repente una transferencia de 5 soles va a quedar una transferencia de $1,000 va a quedar. Entonces, ese es el control que de una manera indirecta, ¿de dónde viene? No lo sé, pero hay ese control. Entonces, justificar eso significa aportar documentos como entramos y... Que pueden ser de cualquier idioma. Cuando hay una escritura contable, no vamos a traducir pero bueno, qué cosa pero es casi, qué no, cosa pues, es... pero es porque estamos hablando de números, entonces los números son números en cualquier idioma. No, lo que quiero decir es que hay elementos que a veces escapan a la interpretación de la autoridad tributaria. Qué payaso el doctor, ¿eh? No, yo creo, mira, Rocío, yo te cuento... Pero, a ver, para terminar... Yo quisiera mencionar un caso. Algunos lo llaman corrupción, otros lo llaman inconsistencia del sistema, otros disfuncionamiento del sistema. Mira, el caso es... Bueno, yo en verdad lo podría diferenciar. Ya, bueno. Yo quiero hablar de acuerdo al diccionario. Yo quiero hablar de las personas que en algún momento han sacado capitales de no importa qué país de América Latina. Y que hay muchas. Y que han ido a un banco europeo y les han dado, y el agente de ese banco los ha acompañado y han sacado el dinero, póngalo aquí, señor, les han dado su cuenta. Resulta que hoy día todos los países de América Latina que quieren ser miembros de la OCDE tienen que tener una plantilla, una radiografía de todo lo que pasa en el país. Y para eso el presidente Kuczynski, cuando anunció que el país era miembro de la OCDE, sabía muy bien que se venía después un control para todo el mundo. Y se ha venido. Y se va a venir, porque hoy día todos los activos. Y ese es el gran problema. El problema de la corrupción en el Perú es que hoy día se puede saber fácilmente quién tiene dinero en Europa. No porque las autoridades peruanas sean más eficaces que antes, sino porque el contexto internacional ha cambiado y con una simple solicitud y sobre la base del acuerdo de la OCDE, la autoridad donde se encuentra la cuenta bancaria tiene que informar al país. Se puede saber, pero ¿se quiere saber? Evidentemente que no. Ya. Y ahí el tema, ¿no? Entonces seguimos con la corrupción. Pero bueno, ahora para terminar quiero hacer un breve comentario y quiero que me dé su comentario, doctor. ¿Qué le parece, para reírnos, ¿no? Ya para terminar el programa riéndonos, ¿qué le parece lo que pasó con Mamani? Mamani. Mire, el comportamiento de algunas personas manifestado en un acto público debe ser interpretado que no debe ser el único acto. ¿Qué? Que no debe haber sido el único acto que ha hecho de esa manera. En su vida. En su vida. Por supuesto, ¿Okay? Claro. Ahora, no vamos a atacar el personaje Mamani. 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 Lo que hay que entender
Es el rol de ese personaje en la zona donde ostenta un poder. ¿Cómo se dice mamani en francés? No sé, porque es un nombre propio, de tal manera que no hay traducción. El hecho concreto de que la persona hay que enfocarla en su esfera de poder. Es como cuando pasa en una empresa. Obviamente, claro. En una empresa el Eso patrón es grave, puede claro, tener a es muchas, muy grave. todas las trabajadoras sus amantes y aceptan que sean sus amantes. Claro, o sea, y tienen allí un salario. el tema es que hay un agravio, o sea, aparte de haber un agravio, hay un, ¿cómo se dice? ¿La palabrita está de penal? Ya una infracción. No, un arcelamiento. En penal. Un comportamiento que realmente va contra lo que significa una... No, pero el que él tenga el poder. ¿Ya? Y que a la fly hoster la haya tocado, o sea, tocamientos indebidos. Yo creo que ahí el problema... Agravante. Ya, el problema no es que lo haga Mamani o que le haga un simple... No, pues, pero persona. con Mamani es agravante, pues, porque es lo congresista. que hay que entender que hoy día, he escuchado programas también que han pasado aquí sobre el feminicidio, las agresiones. Sí, acá o sea, somos... es algo Qué que es barbaridad. propio a una sociedad donde hay violencia. Y la violencia no solamente se manifiesta con el golpe, es la violencia, la manipulación, en el centro de trabajo de ponerle mala cara a alguien que no la queremos, el hecho de sentirse aislado, el hecho de formar de contratar a rubias. Exactamente, o sea, ¿no? hay criterios que lamentablemente en toda sociedad se dan, pero para eso estamos en los valores éticos que hay que mantener y todo depende de la persona que está en la cabeza de la institución. Claro. Yo, por ejemplo, si venimos a la parte jurídica, sinceramente el señor Chávez no sé lo que hace ahí. Un hombre que realmente se sabe que es abogado porque ha hecho sus estudios de abogado, bueno, pero hoy día, por ejemplo, es un fiscal. Tiene que ser abogado. Es como si a mí me dieran el título de astronauta y nunca he ido a la luna. Y todo el mundo me respeta como astronauta y me están llamando porque... Pero ya le dije que tiene que cerrar acá. Bueno, doctor, para despedirse de las personas que lo están viendo y ya se va, ¿no? Sí, ya me voy. Lamentablemente tengo que regresar a la rutina antes de Navidad. Ya se va a Ginebra. Hay que pensar que cuando estoy en Ginebra... ¿O a París? Me estoy yendo a Ginebra, esperando que reencontrarnos el próximo año. Yo creo que son buenas ocasiones de entrar en contacto con la realidad del Perú. Una realidad que yo la sigo de manera permanente, casi todos los días, no porque me guste el Perú, sino por las innovaciones que aporta el Perú. Muy bien. Tenemos 5 presidentes con 5 procedimientos diferentes. Por ahí alguien ha dicho, escribe un libro. Sí, está buenísimo. Y de repente habrá un libro para cada presidente. Sí. Eso es cierto. No, pero también tenemos cosas buenas. Tenemos, por ejemplo, creo que sí, tenemos la selección de fútbol, tenemos Pablo Correro. No, estamos hablando de lo jurídico. La ley de arbitraje peruana nos llaman de todas partes del mundo, ¿ah? Eso sí. Somos lo máximo. Yo creo que hay somos lo máximo en arbitraje, ¿ah? También hay corrupción, pero somos lo máximo. Hay una característica de lo que... Ya nos vamos. Perfecto. Para despedirse, doctor. Bueno, muchas gracias a la audiencia de Radio Miraflores. Miraflores TV Digital. Tenemos que ser pacientes, que los problemas que vive el Perú no solamente son del Perú, existen en todos los países. Tengamos como claridad que hay un camino que hay que abrirlos y cada uno tiene que aportar para abrirlo. Dejemos el pasado, no busquemos revanchismos, avancemos en lo que podemos, aportemos en lo que somos capaces. Y tendremos un Perú que probablemente de aquí, dentro de 5 años, todos seamos conscientes y digamos, pasó, tuvo que pasar, y lo olvidamos y estamos en otra etapa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y yo sumándome a las palabras del doctor, también digo que no haya odios, que no hayan rencores, pero que sí se cumpla la ley, ¿no? Y a Mamani, que se cree no sé qué cosa para haber acosado así a una mujer, vamos a suponer que él dice que la rozó, igual es un acoso, igual está mal, ¿no? A la mujer se le respeta y eso ya lo tenemos bien en normas y en leyes acá en el Perú, así que no se puede permitir. Así que acá que la ley se cumpla y que las normas se cumplan porque para eso están hechas. Bueno, nos vemos el próximo martes en su programa favorito Divina Justicia en Miraflores TV Digital con la doctora Rocío Cano Guarinoni. Chao, nos vemos. Adiós, muchas gracias, Rocío. El próximo martes, referéndum.
Nos sigues en todas las redes sociales. Nuestro trabajo es hacerlo mejor para ti. Miraflores TV Digital. En Facebook, en Twitter, YouTube, Instagram y visita también nuestra página web www.miraflorestv.com.